Buenas tardes, chicos, ¿cómo me escuchan? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha bien, doctor? Muy bien. Muy bien, bienvenidos a todos, buenas tardes. A ver, un par de segundos a los compañeros para que se vayan conectando. El día de hoy vamos a asumir la clase de retroalimentación conforme habíamos planificado. El día viernes es nuestro examen del primer parcial. Y por si acaso, para los que ya están en línea, nuestro examen va a ser del tema 1 al tema de la copropiedad únicamente, ¿ya? Al tema de la copropiedad. Es decir, vamos a ver el primer tema de introducción a los derechos reales, qué es cosa, qué es bien. Vamos a ver la clasificación de los bienes conforme lo hemos visto. Vamos a ver el tema de la posesión, el tema de la propiedad, el tema del patrimonio y el tema de la copropiedad. ¿Listo? Vamos a ver todos esos temas. Bien, a ver, siguen entrando los chicos. Perfecto. Bien. El examen, chicos, ustedes ya conocen perfectamente cuál es la hermenéutica. Va a estar abierto en el horario de clases. Tiene la duración de 1 hora. Son 20 preguntas por instrucción superior. Y ustedes saben bien, así han dado ya los otros exámenes. Hay una parte bastante dividida de desarrollo, preguntas de desarrollo, preguntas de selección múltiple y seguramente preguntas de complementación. ¿Listo? En ese sentido, les voy a pedir que, como en todo examen, siempre antes de contestar, por favor, lean bien las preguntas. Sí, a veces de forma muy rápida pretendemos darle una lectura y sobreentender lo que nos están preguntando y llegamos a cometer un error cuando tenemos la respuesta correcta, ¿cierto? Bien, empecemos con los que ya están. A ver, cuando iniciamos el avance de los temas el presente semestre, evidentemente el plan global establece el tema de bien directamente. Sin embargo, habíamos dicho que por un tema académico, para aprender lo que tenemos que ver, hemos hecho una diferenciación entre lo que es la cosa y lo que se entiende por bien, con la aclaración de que nuestro Código Civil establece un uso indistinto del término cosa y bien. En muchos casos utiliza cosa, en algunos casos utiliza el término bien, ¿ya? Pero ¿qué es cosa, dijimos, desde un punto de vista doctrinal? Se entiende por cosa a todo aquel objeto, masa, materia, en su estado natural, ¿sí?, que no necesariamente es de utilidad imprescindible del hombre y que también puede o no ser susceptible de un valor económico, ¿cierto? A eso se entiende por cosa, cualquier materia, cualquier objeto. En cambio, el término bien lo habíamos definido como aquel objeto, como aquella cosa, ¿sí?, que ya ha pasado por un proceso de transformación, ha estado con la intervención de la mano del hombre, que le da utilidad al ser humano, le da utilidad al hombre, y lógicamente es susceptible de un valor económico, ¿cierto? Es susceptible de un valor económico. Ese es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, la diferenciación que hicimos entre lo que es cosa y bien tiene que ver con la utilidad que le significa al hombre, la susceptibilidad de tener un valor económico,
el estado natural y el proceso de transformación por el que ha pasado esa cosa, ¿ya? En ese sentido, cuando abordamos ya la materia de derechos reales, nos hemos referido a una clasificación no de cosas, ¿cierto? Nos hemos referido a una clasificación de ¿qué? ¿Qué clasificación hemos visto? ¿Quién me contesta? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de qué clasificaciones hemos visto? No puedo creer. ¿No se acuerdan qué tipo de clasificaciones hemos visto? Por ejemplo, hemos definido inclusive que desde el punto de vista etimológico la palabra bien viene de bonus, ¿no? Cuando hablamos de bien, dice la teoría, hablamos de todos los objetos, las cosas susceptibles además de la utilidad, del valor económico, susceptibles de apropiación individual y colectiva, ¿cierto? Y además aclaramos que para el derecho civil, es decir, para el área que estamos estudiando, solo son bienes los objetos o las cosas que pueden ser materia de apropiación individual, particular y colectiva, ¿no? Además ya hicimos una diferenciación un poco adelantada de lo que podemos ver por la clasificación de bienes. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es la clasificación que vimos? ¿Referida a qué? ¿A cosas? ¿A bienes o a qué? A ver, les voy a dar 20 segundos para que me contesten. ¿Cuál es la clasificación que vimos? Doctor, Doc, Adelante, adelante. mis compañeras están diciendo que los micrófonos no están habilitados, creo, ¿Perdón? para ¿Qué cosa? algunos, que los micrófonos no están habilitados para algunas personas y es por eso que quizás no estén participando. Para nada, a ver, vamos a ver ahorita. No he tocado ningún micrófono, menos deshabilitando. Están ¿Cómo? correctos. Están correctos acá. A ver, permítanme. Permítanme, se siguen uniendo. A ver, vamos a habilitar, silenciar a todos los, permitir que reactiven su propio micrófono, sí. A ver, ahora, por favor, ¿pueden probar? Sheila está con micrófono habilitado. Adelante, Sheila. ¿Me escuchas? A ver, ¿me están escuchando, jóvenes, o no me están copiando? Sí, sí, doctor, se escucha bien. Perfectamente. Alejandro, estás con micrófono normal. ¿Quién más? A Sí. ver, por favor, hable. ¿Cómo Las está? clasificaciones de los bienes serían los bienes muebles, inmuebles. Exactamente. Lo que vimos, a ver, antes quiero probar. Javier, a ver, háblame, ¿me estás escuchando y puedes habilitar? Sí, perfectamente. ¿Cierto? Sí, doctor, sí, sí, sí. Ya, ok. Bien, estimo que todos están en la misma condición. Precisamente al tocar la introducción a los derechos reales, que dicho sea de paso, establecimos al inicio de la clase, ¿no? Al iniciar el abordaje de los temas, que ustedes el pasado semestre en Derecho Civil 1 vieron una parte, un cuadrante del derecho civil, era personas. El otro cuadrante del derecho civil viene a ser lo referente no a los derechos personales que vieron en la materia de Civil 1, sino a los derechos reales. Cuando tenemos en materia de derecho, y especialmente en esta materia, tenemos el término real, lo vamos a relacionar con bienes.
por decir, como estamos avanzando los últimos temas. Derechos reales sobre cosa ajena. Entonces, entendimos y vamos a entender, ratificando la definición, que los derechos reales tienen que ver con el vínculo o nexo jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien. La persona es quien ejerce dominio sobre un determinado bien y no el bien sobre la persona. Entonces, la relación, el vínculo que exista entre la persona y el bien va a denotar un sentido de pertenencia general, ¿cierto? Y es precisamente la materia de derechos reales que nos va a mostrar que ese sentido de pertenencia se va a referir a algo. Ejemplo, y ahí viene la derivación de los temas. ¿Va a ser un ocupante? ¿Va a ser un poseedor? ¿Va a ser un propietario? ¿Va a ser un copropietario? ¿Se dan cuenta? Por el sentido de pertenencia hemos ido estableciendo tema por tema qué es una posesión, qué es un simple detentador, qué es un propietario y qué es un copropietario. Entonces, a raíz de ello, hicimos la diferenciación de los bienes, ¿cierto? El objeto del derecho real, los bienes. Y establecimos una serie de clasificaciones que lógicamente sí van a ser parte del examen, ¿no? Y empezando acá, tuvimos la posibilidad de ver que los bienes, por ejemplo, por su existencia real o posible, se pueden dividir en presentes y se pueden dividir en futuros. Y como bien su nombre lo indica, los bienes presentes son aquellos bienes actuales, los que tenemos en el momento, están presentes. Y los futuros son aquellos que preveemos tener, preveemos adquirir, ¿cierto? En un determinado tiempo. Ahí hablamos de la sucesión hereditaria. La herencia, es cierto, es un derecho expectaticio, dijimos, que se va a materializar cuando nuestros causantes fallezcan. Los frutos, lógicamente, hablando de los árboles frutales o como le quieran llamar, lógicamente, sí, se van a materializar una vez que llegue su temporada. Lo mismo con las cosechas, ¿cierto? Entonces, ese es un tema que tenemos que saber reconocer. Entonces, empezamos por los bienes presentes y futuros. Y ahí tienen, ¿no? Presentes, lo que tenemos en el momento. Futuros, la cosecha, el tractorcito o los frutos, aditamentado de la herencia. Por otro lado, vimos los bienes consumibles y los bienes no consumibles. Tenemos que definir bien esto para no generar la susceptibilidad de ninguna confusión, ¿no? Por eso está dentro de la categoría de clasificación por su duración, consumibles, no consumibles. Quedamos claros que los bienes consumibles son aquellos bienes, lógicamente, que con el primer uso que se hace de ellos, desaparecen, se destruyen, no están más. Ejemplo, los alimentos, típico ejemplo. Si yo agarro una manzana y me la como, ¿cierto? Ya no voy a volver a tener la misma manzana. ¿Por qué? Porque ya me la he comido. Y del primer uso que he hecho de ella, pues esa manzana ha desaparecido, ¿cierto? Los bienes no consumibles vienen a ser lo contrario de los primeros. Si los primeros son aquellos bienes que con el primer uso que se hace de ellos desaparecen, ¿cierto? Entonces, los bienes no consumibles son aquellos que con el primer uso que se haga de ellos no desaparecen, ¿cierto? No desaparecen. ¿Ya? A ver, chicos, aquí he recibido un mensaje al grupo donde dice que no se puede hablar por los micrófonos, pero ahora este mensaje me lo han mandado hace un momento. Ahora ya está, ¿no? Ya están correctamente, ¿no? ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces ha sido un mensaje pasadito. Bien. Entonces, consumibles, todos aquellos bienes que con el primer uso que se haga de ellos desaparecen. No consumibles
son aquellos bienes que con el primer uso que se haga de ellos no desaparecen. ¿Sí? No desaparecen. Y ejemplo, la propiedad, la desmembración de la propiedad, la ropa, los muebles, el sofá. ¿Listo? Bien. Otra clasificación que vimos. Ahí están los ejemplos. A ver, por su corporeidad. ¿Qué quiere decir? Por el aspecto de cuerpo, de masa, ¿ya? Los bienes se clasifican en bienes corpóreos y bienes incorpóreos, también llamados bienes materiales y bienes inmateriales, ¿ya? Bienes materiales y bienes inmateriales. Corpóreos materiales, incorpóreos inmateriales. ¿Cuáles son los bienes materiales o corpóreos? Los de existencia real, física, cuerpo, que los podemos percibir con cualquiera de nuestros sentidos o con todos. ¿Sí? Esto es material, ¿cierto? Pueden visualizar. Esto lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo usar. Es un bien corpóreo. En cambio, los bienes incorpóreos, inmateriales, son aquellos que sí existen, pero no tienen cuerpo que yo pueda tocar, digamos, con el sentido de la mano, del tacto. Pero sí son susceptibles de constituir una relación jurídica. Ejemplo, la propiedad intelectual. ¿Ya? La propiedad intelectual. Enseguida te doy la palabra, René. La propiedad intelectual está basada en la creación que pueda hacer una persona. Sabemos que existe, se registra, pero como tal, ¿lo puedo tocar? No, pero sí constituye una relación jurídica. Adelante, René, ¿qué me decías? René, adelante. ¿Me escuchas, René? Doctor, Chicos, como ¿me están mencionaba, escuchando? No me están escuchando, porque algunos tienen el micrófono libre, desactivan y me hablan. Ignacio, adelante. gracias, doctor, ¿se escucha? Sí, o sea, me están escuchando. Ok, Javier tiene el sí, micrófono, no sé, sí, debe ser un problema ya doctor. de cada uno, Claro, ¿cierto? eso quiero ayudarles a los compañeros, por favor, un momentito. Salgan del Zoom y borren todo lo que, o sea, salgan del Zoom, primero tienen que salirse de la clase, porque a mí me pasó a veces, hay que salirse de la clase, borrar todas las ventanas que tengamos abiertas en el celular, o reiniciar el celular si quieren, y entrar de nuevo y va a dar, es un error. Entonces, por favor, gracias, Ignacio. Entonces, por favor, los que no están teniendo acceso al micrófono, por favor, hagan aquello. Sí, a veces se sobrecarga por diversas ventanas abiertas o algo, hay que volverlo a reiniciar. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que ninguna. Ok, está volviendo a ingresar. Le vamos a dar paso. Bien, ahí está, corpóreos e incorpóreos, ¿no? Los bienes también se clasifican por su movilidad. Y dentro de la categoría de movilidad, tenemos los bienes muebles e inmuebles, ¿ya? Muebles e inmuebles. Los bienes muebles, ¿sí? Son todos aquellos que son susceptibles de mover de un lugar a otro, ¿sí? Los que el hombre, nosotros, podemos mover de un lugar a otro. Hombre, desde un punto de vista general, ¿no? Los bienes muebles se subclasifican, dijimos, aquellos bienes propiamente dichos como tal, y los bienes muebles semovientes, ¿ya? Semovientes. Entonces, los semovientes, ¿quiénes vienen a ser? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los bienes muebles semovientes? Los ganados, doctor, ganados. Exactamente. Los animales, ¿cierto? ¿Son susceptibles de mover a un lugar a otro? Sí, y a veces con la participación del hombre, ¿ya? En cambio, los bienes inmuebles, como su nombre dice, el prefijo in significa no, son aquellos que no son susceptibles de moverse de un lugar a otro, ¿ya?
Ejemplo. Ahí van a tener, ahí está, ¿no? Y vamos a ver la imagen. Ahí está. Los bienes propiamente dichos, los semovientes. Y vamos a ver los bienes inmuebles. ¿Sí? Un edificio, un inmueble, una casa, un lote, un cerro. Un cerro, por ejemplo, ¿lo puedo mover de un lugar a otro cuando quiera? No. No, no puedo moverlo. Entonces es parte de la clasificación de los bienes inmuebles. Bien. Por su divisibilidad, por el carácter divisible, ¿no? Se clasifican en bienes divisibles y en bienes indivisibles. Y acá les había dicho que cuando hablemos de bienes divisibles, vamos a entender aquellos bienes que van a poder ser divididos de manera cómoda. Que el hecho de dividirlos no le va a quitar la utilidad ni el valor a ese bien. ¿Me dejo entender? En cambio, los bienes indivisibles van a ser aquellos bienes que no van a permitir una cómoda división y que de dividirlos les quitamos su esencia, les quitamos su valor y les quitamos su utilidad. ¿Sí? El dinero siempre ha sido un ejemplo tipo. El dinero siempre ha sido un ejemplo tipo. ¿Por qué? Porque les genera una confusión, ¿cierto? El dinero como tal para ustedes, ¿es un bien divisible o es un bien indivisible? Un bien Divisible, divisible. Liz. Perdón, ¿no te he escuchado? Divisible. 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 Yo tengo este billete de 100 bolivianos. ¿Cómo lo divido? ¿Lo rompo? ¿Lo fracciono? ¿Qué hago? Hay que fraccionarlo, Liz. Lo Hay fracciona. Hay que fraccionar, porque si yo agarro este billete de 100 bolivianos y lo rompo, ¿tiene valor? Así como está, ¿tiene valor? No. En teoría no. Liz, no. No. Aunque vaya a pegarlo para destituir, le he quitado la utilidad. Entonces, esta no es la forma de darle una cómoda división. Pero si agarro esos 100 bolivianos y los fracciono, perfecto, es divisible. En monedas, en billetes de 10, de 20, de 50, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista hay que analizar y promover los bienes divisibles y los bienes indivisibles. No olviden, bienes divisibles aquellos que aceptan, permiten una cómoda división que no signifique perder su valor o quitarles la utilidad. Los bienes indivisibles, aquellos que no son susceptibles de materialmente ser divididos. ¿Por qué? Porque pierden su utilidad y además pierden su esencia y valor. Y ahí está. El dinero, cómoda división, ¿cierto? El vehículo puede ser susceptible de una cómoda división, imposible. Un cuadro único, La Última Cena. ¿De quién es ese cuadro, esa pintura? De Da Vinci. Ah, si voy a dividirlo, ¿voy a mantener su valor? No. No. Y tiene un valor histórico, patrimonio, o sea, no va. Esa es la forma en la que tenemos que definir los bienes divisibles y los bienes indivisibles. ¿Ya? Bien. Fungibles y no fungibles. A veces esta clasificación de bienes, esta clase de bienes, se confunde con los bienes consumibles y no consumibles. Por eso no debemos olvidar de que los bienes consumibles son aquellos que con el primer uso que se hace de ellos desaparece. Y los no consumibles son lo contrario. ¿Sí? Muy bien. En cambio, los bienes fungibles son todos aquellos bienes que pueden ser sustituidos, pueden ser reemplazados unos por otros, ya sea por su número, por su género, por su volumen, por su medida o por su peso. La palabra clave en los fungibles, reemplazo o sustitución. Ejemplo,
Silver me ha prestado 1000 naranjas de tamaño mediano, porque me ha faltado stock en mi comedor. ¿Es viable que yo le devuelva las 1000 naranjas del mismo volumen o dimensión? ¿Sí o no? No. No le puedo devolver. Me ha prestado 1000 naranjas de un tamaño promedio, mediano, ¿no? ¿Le puedo devolver? ¿Es reemplazable esas 1000 naranjas? ¿Es sustituible? Sí. Sí, doctor. Sí, le Sí, puedo doctor. devolver, ¿cierto? Me he Sí, prestado, pero a ver, por algún asunto, 100 quintales de harina, a ver, que no sé, la princesa, marca la princesa. Cada quintal de 40 kilos, digamos. ¿Puedo yo devolver otros 100 quintales de harina, marca princesa, de la misma calidad o no? Sí se puede, doctor. Claro, esos son los bienes fungibles, ya sea por su peso, por su volumen, por su calidad, por su número, puedo hacerlo. En cambio, los bienes no fungibles son aquellos que no son susceptibles de ser sustituidos o reemplazados. El cuadro de Leonardo da Vinci. Ahí está este otro cuadro. ¿Qué se llama este cuadro? ¿Quién sabe? Si no estoy mal, este fue pintado por Miguel Ángel. No estoy seguro. Ah, Miguel Ángel, ya, perfecto. Exacto. Esos libros los puedo sustituir. A ver, si María Alejandra me presta su Código Civil, su Código Penal, su Constitución, y es de la editorial Serrano, y lo pierdo, ¿ya? Lo pierdo. ¿Puedo sustituir, ir a la editorial y comprar el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, o no puedo? Sí, dice, se puede. Puedo. Ese es un bien fungible. El cuadro lo pierdo, se destruye. ¿Lo puedo sustituir por uno igual? No, le dice, por eso también hay hartos casos en los cuales roban esos artefactos de Exactamente, porque arte. es un bien único. De pronto hay una réplica, pero original no lo voy a poder sustituir. Eso es lo que hay que considerar a momento de definir a los bienes fungibles y no fungibles. Bienes principales y accesorios. No, los bienes principales son aquellos que directamente nos pueden dar utilidad, nos pueden prestar un servicio. Los accesorios son aquellos bienes que van a depender de un bien principal para poder prestarnos un servicio o una utilidad. ¿Ya? Un ejemplo que se pone ahí son las partes de un automóvil. Perfecto. Fíjense, en los bienes principales no hay mucho problema. Si yo le saco los faros, la mascarilla, las luces de abajo, el parachoque, los espejos, los retrovisores, ¿se va a ver igual el automóvil que ahorita se ve? ¿O no se va a ver? No, se va a ver No. diferente. Por eso dicen, ¿no? Tienda de repuestos y accesorios de la marca Honda. Bienes accesorios. ¿Ya? Bien. Bienes de dominio público y bienes de dominio privado. No hay mucho problema, en la palabra está la definición. Los bienes de dominio público son todos aquellos que pertenecen ¿a quién? A todos los que viven en el estado. Al Estado, muy bien. Y los bienes de dominio privado, Al que sea dueño, ¿no? Una empresa privada o a las una persona. personas particulares, sean estas naturales o sean jurídicas, ¿cierto? Bien, ahí está, bien privado. Bienes hereditarios y bienes gananciales. ¿Quién podría recordarnos así de forma muy cortita? ¿Cuáles son los bienes hereditarios?
Podrían son ser, ok. Doctor, A ver, levantamos la manito para contestar. Adelante, Alejandra. Adelante, Alejandra, adelante. si no estoy mal, los bienes hereditarios son aquellos que nosotros heredamos y los bienes gananciales son los que son bienes dentro del matrimonio. Exactamente. Adelante, Janet. Después, René. Adelante, Janet Obando. Doctor, todo lo adquirido tras el matrimonio, Ya, esos son los bienes gananciales. ¿Y los hereditarios? los que nos heredan o los que podríamos heredar. Muy bien. Adelante, René. Gracias, Janet. los bienes hereditarios, Lice, buenas noches, son los que nuestros padres nos heredan, demás cosas, hasta abuelos podría ser también. Los bienes gananciales son los que cada uno consigue por su propio trabajo, por así decirlo. Ya, muy bien. Sirve porque tenemos que aclarar. Los bienes hereditarios, como su nombre dice, son la herencia. Y la herencia se genera a raíz del fallecimiento de nuestros causantes, de nuestros padres. Entonces, los bienes que nuestros padres tenían, pues los recibimos como herencia, bienes hereditarios. Los bienes gananciales, chicos, son todos aquellos bienes que se generan a partir del día del matrimonio, susceptibles de ser divididos entre ambos esposos. ¿Ya? Desde el día en que se celebra el matrimonio, ¿cierto? O la unión libre, si se le quiere llamar, ¿ya? Se generan los bienes gananciales. Todos los bienes que se adquieren dentro del matrimonio son bienes gananciales. ¿Listo? Bien. Vimos. Después los bienes vacantes. René levantó la mano. Adelante. Hay una consulta, digamos, supongamos que yo antes de casarme me compro una casa, ¿qué tipo de bienes sería? Perdón, no te escuché. Si yo me compro una casa antes de casarme, tengo mis bienes, ¿qué tipo de bienes Muy bien. serían Es un esos? tema que vamos a ver. Todo lo que uno tenga y se adquiera, compre, reciba antes del matrimonio se llaman bienes patrimoniales. También conocidos como bienes estrictamente personales. ¿Ya? Y todos los bienes que se adquieran a partir del matrimonio se van a denominar bienes gananciales. ¿Listo? Bien, bienes vacantes, bienes mostrencos, los bienes abandonados, los bienes de quienes no se conoce su dueño, están vacantes, no hay nadie. Mostrencos, lo propio, ¿cierto? Susceptibles de apropiarse por otras personas, ¿ya? Bienes dotales, dijimos que vienen de la famosa dote, el aporte, el obsequio que le hacía el papá o los papás a la novia y también al novio cuando decidían casarse para que puedan tener una especie de capital de arranque en su nueva vida matrimonial. Y los bienes patrimoniales, como hace rato decía, preguntaba René, son todos aquellos bienes o conjunto de bienes que le pertenecen a una persona. Y en este caso, para diferenciar de los bienes gananciales, son adquiridos antes del matrimonio, ¿cierto? Patrimonio de uno, conjunto de bienes que le pertenece a una persona. Sí, ahí está. De apropiación, los vacantes y que no forman parte de un patrimonio, o sea, es nulio, es cosa de nadie, ¿cierto? Bien. Eso es lo que vimos en el primer tema. Ya vamos a ir eliminando para no tener mucha carga. Bien. Cuando abordamos el tema 2, ¿ya? La posesión. Adelante, Janet, levantó la mano. Doctor, una consultita. Lo que son la licuadora, esas cosas que, bueno, tienen un periodo de uso, ¿esos no entrarían también en lo que son bienes fungibles? Podría ser, pero eso ya es un tema personal, ¿cierto? Si mi licuadora, después de un tiempo de uso,
ya no lo funciona más, seguramente que voy a comprar otra. Pero con el primer uso que haga de la licuadora, ¿va a desaparecer esta? ¿Ya no va a servir o va a seguir sirviendo? Va a servir Va a todavía. servir todavía, hasta que ya no pueda servir. ¿Ese sería un bien fungible o un bien no fungible? Puede ser sustituido, ¿cierto? ¿Sí o no? Puede ser sustituido. Una vez que ya no Fungible, esté doctor. bien, ya sea obsoleto, la voy a sustituir por otra. ¿Ya? Bien. La posesión. ¿Quién podría decirme qué es la posesión? Pregunta de examen, lógicamente. Es el poder poseer un bien para su uso y goce. Uso y goce. Ya, gracias. ¿Quién más? Tomar poder de algún objeto o apoderarse de algo, digo. Ya, me tranquiliza la palabra poder. ¿La posesión es un poder de hecho o es un poder de derecho? Poder de derecho. Poder Perdón, de hecho, perdón. de hecho. Muy bien. No olviden, la posesión, artículo 87 del Código Civil, la hemos asumido como un poder de hecho que tiene una persona sobre un determinado bien o sobre bienes para poder usar y gozar. ¿Sí? Para poder usar y gozar de ese bien. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la posesión? El corpus y el ánimos, licenciado. Muy bien, el corpus y el animus, elementos constitutivos de la posesión. ¿Qué quiere decir? Corpus, el elemento material. Animus, el elemento inmaterial, el elemento espiritual. Corpus, materia, cuerpo, presencia corporal para la posesión. Animus, la intencionalidad de qué. ¿Qué intención me da el elemento del animus? De actuar como un poseedor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué intención tengo en el futuro? Intención de poseer la cosa. La apropiación. La intencionalidad de adquirir la propiedad, de hacerme dueño de ese bien. Corpus animus. Animus, elemento espiritual, elemento inmaterial, que consiste en la intencionalidad del poseedor de un día adquirir, hacerme dueño de ese bien. ¿Ya? Ahora, ¿quién me dice cuáles son los requisitos de la posesión? ¿Cuáles son esos 4 requisitos que tanto hemos repetido? Licenciado, la posesión debe ser continua, pacífica, pública e inequívoca. Muy bien. Debe ser pacífica, debe ser pública, debe ser continua y debe ser inequívoca. ¿Cierto? Debe ser inequívoca. Bien, estamos llegando al final de la primera sesión. Para el regreso, que les voy a pasar en 2 segundos el link, por favor piensen cuáles son los vicios de la posesión. Ya hemos visto los requisitos, ahora quiero que me digan los vicios. En 2 segundos les paso el link.